¿Qué es la masa? La masa es la resistencia que todo cuerpo presenta a ser acelerado, o mejor dicho, la cantidad de materia que tiene un cuerpo. A mayor masa, más difícil será cambiar del estado de reposo al de movimiento a un determinado cuerpo. Por ejemplo, es mucho más fácil mover la hoja que la pelota. Esto se debe a que la pelota tiene mayor masa que la hoja. La masa es una propiedad de los cuerpos que se utiliza como medida de la inercia. A mayor masa, el cuerpo tendrá más inercia. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. En un origen se lo definió como la masa de 1 litro de agua a una temperatura de 4 grados centígrados. Posteriormente se trató de especificar una masa patrón, tomando como referencia la masa de un cilindro de una aleación de iridio y platino, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en Sèvres, Francia. Sin embargo, para las masas atómicas se requieren unidades mucho más pequeñas, por ello se tomó como referencia la 12ª parte de la masa del carbono 12, dándole el nombre de unidad de masa unificada. Recuerda que una unidad de masa unificada corresponde a 1,66054 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza que se debe a la aceleración de la gravedad, también llamada fuerza de la gravedad. Debido a esto, dos objetos con la misma masa pesarán diferente en distintos lugares del universo. Por esto mismo, los astronautas pueden flotar en el espacio, por ejemplo. Imaginemos el mismo objeto de masa 1 kilogramo, pero que éste se sitúe en la Luna y en la Tierra. En la Luna la gravedad es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, en la Tierra la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Como la fuerza es la masa por la aceleración, la Luna ejercerá sobre la masa de 1 kilogramo una fuerza de 1,62 newtons, que corresponderá a su peso. Sin embargo, la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto será de 9,81 newtons. La fuerza con la que la Tierra tira hacia adentro es mayor que en la Luna y por lo tanto el peso del cuerpo de 1 kilogramo de masa también es mayor. Por lo tanto, el peso es una propiedad que no depende del propio cuerpo, sino de dónde se sitúe. El peso, como todas las fuerzas, se mide en newtons. Erróneamente tendemos a llamar peso a nuestra masa. Por eso se dice peso 45 kilos, pero realmente nos estamos refiriendo a la masa. Lo que sucede es que como el peso y la masa son proporcionales, podemos comparar la masa de varios objetos de un mismo lugar, comparando sus pesos, ya que tienen semejante gravedad. Por lo tanto, si quieres bajar de peso, no hagas dieta, vete a otro planeta. ¿Qué es la longitud? La longitud es la distancia entre dos extremos de una línea recta, o de un cuerpo no lineal extendido en línea recta. Por ejemplo, para calcular la longitud de una curva, se debe de extender en línea recta primero, ya que si consideramos la longitud como una mera distancia entre extremos, caeríamos en un error al definir la longitud en una curva, como puedes ver. La unidad de longitud en el Sistema Internacional de Unidades es el metro. Un m es 1 metro, pero para medir objetos pequeños necesitamos dividir el metro en partes más pequeñas. Si dividimos el metro en 10 partes, cada una de esas partes será 1 decímetro. Este, a su vez, puede dividirse en otras 10 partes, dando lugar al centímetro. El centímetro, por su parte, podría dividirse en otros 10 trozos, llamados milímetros. Estas unidades inferiores al metro se llaman submúltiplos.
y, en resumen, su equivalencia es la siguiente. 1 metro es igual a 10 decímetros o 100 centímetros o a 1000 milímetros. Pero para longitudes grandes se utilizan los múltiplos como el kilómetro, que equivale a 1000 metros. Estas unidades son adecuadas para medir distancias entre ciudades, países o continentes. Por ejemplo, la distancia entre Europa y América es aproximadamente de 10.000 kilómetros. ¿Qué es el área? El área es la medida de una superficie, es decir, el espacio bidimensional que ocupa un determinado cuerpo o recinto. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado plano, tiene dos dimensiones, un ancho y un alto, y su área o superficie corresponde con el valor de la medida de su lado elevado al cuadrado. La unidad de área en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cuadrado, es decir, un cuadrado cuyos lados miden 1 metro de longitud. Tomando esta como la unidad de área, es fácil ver que esta otra figura tiene una superficie de 4 metros cuadrados. Pero para grandes superficies, el metro cuadrado se queda pequeño. Por eso es más utilizada la hectárea, que equivale a 10.000 metros cuadrados. La hectárea se utiliza comúnmente para medir los campos y viene de un cuadrado de 100 metros de lado. 100 metros al cuadrado son 10.000 metros cuadrados. Cada forma geométrica tiene su fórmula para calcular el área. El área de la superficie rectangular será el producto de dos de sus lados. En este caso, se tiene 6 metros de ancho y 2 de alto, por lo que el producto de 6 por 2 es 12 metros cuadrados de superficie. Teniendo en cuenta que cada cuadrado es 1 metro cuadrado, si los contamos vemos que hay 12, por lo tanto, el resultado es correcto. ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un determinado cuerpo. Poseen un ancho, un largo y un alto. El producto de estas tres dimensiones es el volumen. En el caso de un cubo, el volumen será el lado al cubo. La unidad de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico, es decir, un cubo cuyos lados miden 1 metro. El volumen de un cuerpo determinado no es más que determinar cuántos metros cúbicos hay dentro de él, pero para los químicos es una unidad demasiado grande, por lo que se acepta el litro o su equivalente, el decímetro cúbico, que, al igual que hemos visto antes, es un cubo cuyos lados miden 1 decímetro. Recuerda esta equivalencia. 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Para medir volúmenes de líquidos se utilizan recipientes graduados con unas marcas. Y para medir el volumen de sólidos irregulares, lo que se puede hacer es sumergirlos en un recipiente graduado y ver cuánto volumen sube el líquido en su interior. La diferencia entre el volumen final y el inicial será el volumen del sólido, en este caso 50 mililitros. Lo que te voy a contar hoy te va a crujir la cabeza. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es un movimiento acelerado natural que ocurre en un cuerpo que está en un espacio-tiempo curvado. Un cuerpo en caída libre en el vacío no cae, está parado. Sí, has oído bien, está parado, ya que ninguna fuerza actúa sobre él. A esta situación se la denomina ingravidez. En la Tierra, la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado, es decir, el cuerpo aumentará su velocidad en 9,81 metros por segundo cada segundo, independientemente de su masa. Por eso, en ausencia de aire, una pluma y una piedra que se dejan caer llegan exactamente a la vez al suelo. La razón por la que la pluma y la piedra caen a la vez es porque no están cayendo, están parados y no actúa ninguna fuerza sobre ellos. Algo
ya sospechaba Galileo, que tiraba objetos con diferente masa desde la torre inclinada de Pisa para ver qué sucedía. Galileo se dio cuenta de que fuera cual fuera la masa de los objetos, siempre llegaban al suelo a la vez, contrariamente a lo que predecían las leyes antiguas de la física. La NASA también realizó experimentos en la Luna para verificar que esto sucedía en ausencia de aire. Experimentos más avanzados en una cámara de vacío terminaron de confirmarlo décadas más tarde. La gravedad es la responsable de la deformación del espacio-tiempo y de que los planetas giren alrededor del Sol. El Sol, al tener la mayor masa del sistema solar, retiene a los planetas dando vueltas a su alrededor. Lo mismo ocurre con la Tierra, que retiene a la Luna. O incluso se dice que todos los sistemas planetarios de nuestra galaxia giran en torno a un agujero negro, situado en el centro de esta. Llegados a este punto te preguntarás, si el Sol tira de los planetas, ¿por qué nunca llegan a chocar? Bueno, la respuesta es que los planetas tienden a irse recto. Precisamente la gravedad es la que los mantiene orbitando, al igual que un jugador mantiene sujeto el martillo en un lanzamiento. Si la gravedad desapareciera, pasaría lo mismo que sucede cuando el lanzador suelta la cuerda. Los planetas saldrían despedidos a los confines del universo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho ya. ¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea, es decir, con el mismo aspecto en todas sus partes, compuesta de varias sustancias que no reaccionan entre sí. Los componentes que forman las disoluciones son soluto y disolvente. Algunos ejemplos de disoluciones son la sal disuelta en agua como ejemplo de disolución líquida, o el vapor de agua disuelta en el aire como ejemplo de disolución gaseosa. Tanto soluto como disolvente forman parte de la disolución. Cuanta mayor cantidad de soluto haya, más concentrada está la disolución, pero hay un máximo. A concentraciones bajas de soluto se dice que la disolución está diluida. Se añade soluto hasta llegar a un límite en el que el disolvente no acepta más soluto. En este momento, la disolución está saturada. Si se continúa añadiendo soluto, se dice que la disolución está sobresaturada y el soluto no es capaz de disolverse y por tanto mantiene su estado de agregación depositándose en el fondo. ¿Qué es un disolvente? El disolvente o solvente es el componente de una disolución que se encuentra generalmente en mayor proporción y es capaz de disolver al soluto. Tras el proceso de disolver, se forma lo que conocemos como disolución. Existen varios tipos de disolventes, cada uno es adecuado para un soluto concreto. Los disolventes polares o inorgánicos disuelven sustancias inorgánicas. En cambio, para disolver sustancias orgánicas se requieren disolventes apolares y orgánicos. Una regla sencilla para recordar esto es: lo igual disuelve lo igual. El disolvente universal más conocido y abundante en la naturaleza es el agua, dada la gran cantidad de sustancias que es capaz de disolver. ¿Qué es el soluto? El soluto es la sustancia de una disolución que es disuelta y que generalmente se encuentra en menor proporción. Por ejemplo, el azúcar en agua. Normalmente cambia su estado de agregación durante el proceso de disolución o experimenta una transición de fase.
Una de las características más significativas de las disoluciones es su concentración, o lo que es lo mismo, la cantidad de soluto que contiene. Generalmente el soluto es un sólido, que se disuelve en un líquido. Sin embargo, existen disoluciones líquido-líquido, en las que se complica la asignación del soluto. Se suele tomar como soluto la que se encuentre en menor proporción. Su solubilidad o facilidad para disolverse dependerá de su propia naturaleza. Los solutos inorgánicos o polares tienden a disolverse mejor en agua y los orgánicos o apolares en disolventes orgánicos. ¿Qué es la concentración? Concéntrate. No, en serio, la concentración es la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de disolvente. El componente en mayor proporción es el disolvente y el que se encuentra en menor proporción el soluto. Si hay poco soluto, la concentración es pequeña y se dice que la disolución es diluida. Mucho disolvente y poco soluto. En cambio, una disolución concentrada o con alta concentración es cuando hay mucha cantidad de soluto en ella. Existen muchas formas de expresar la concentración en función de cada caso. Normalmente nos fijaremos en el estado de agregación de los compuestos. Para disoluciones sólido-líquido usaremos el porcentaje en masa o concentración en masa. El porcentaje en masa se calcula así. Porcentaje en masa es igual a los gramos de soluto dividido entre los gramos de disolución y por 100. La concentración en masa son los gramos de soluto dividido entre los litros de disolución. Finalmente, si manejamos disoluciones de líquidos, es aconsejable usar el porcentaje en volumen, que se calcula de la siguiente forma. Porcentaje en volumen del soluto es igual a los litros de soluto dividido entre los litros de disolución y por 100. Por ejemplo, si tenemos una disolución del 20% en volumen de alcohol en agua, significa que hay 20 mililitros de alcohol en 100 mililitros de disolución, por lo que hay 80 mililitros de agua. ¿Qué es la molaridad? La molaridad es una medida que se utiliza en química para medir la concentración de un soluto en una determinada disolución. La molaridad se expresa con la letra M mayúscula y es igual al número de moles de soluto N, dividido entre el volumen medido en litros. El resultado nos da el valor de molaridad o concentración molar en moles partido de litro. Otra forma de expresarla es mediante el siguiente cambio. Si expresamos el número de moles de soluto como la masa de soluto en gramos dividido entre el peso molecular expresado en gramos partido de mol, los gramos se simplifican y los moles pasarían arriba, por lo que todo cuadra. Si sustituimos en la fórmula anterior los moles por la masa dividida entre el peso molecular, nos quedará masa entre peso molecular por volumen, obteniendo también el resultado en moles partido de litro, o lo que es lo mismo, molar. Si por ejemplo nos encontramos un bote que pone 3M, es 3 molar y significa que su concentración es de 3 moles de soluto por cada litro de disolución. Veamos ahora un ejemplo. Imagínate que nos piden hacer una disolución 3 molar de hidróxido de sodio, cuyo peso molecular es 40 gramos mol, y queremos saber cuánto soluto hay que pesar. Según la fórmula anterior, la molaridad, que son 3 molar, es igual a la masa que no conocemos en gramos, dividido entre el peso molecular de 40 gramos mol y el valor de volumen se supone de 1 litro.
Con estos datos, si despejamos la masa, vemos cómo es fácil comprobar que tenemos que pesar 120 gramos de hidróxido sódico. Pero durante el trabajo en el laboratorio se utilizan unidades como milimolar, que es equivalente a milimoles partido de litro, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 3 molar. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es una medida utilizada en química para medir la concentración de un soluto en una disolución y se calcula de la siguiente forma. La normalidad, o N, es igual al número de equivalentes gramo de soluto dividido entre los litros de disolución. El resultado nos da la normalidad, o concentración normal, expresada en equivalentes gramo partido de litro, o también se dice normal. Un equivalente gramo, peso equivalente o equivalente químico es la cantidad de sustancia que reacciona para producir un mol de producto. En los compuestos ácidos, el número de equivalentes gramo coincide con el número de protones y en las bases con el número de iones hidroxilo. En las sales coincide con el número de cargas de los iones que las forman y en las reacciones de tipo redox nos debemos de fijar en el número de electrones implicados en la reacción. Vamos ahora con el cálculo de equivalentes gramo en ácidos y bases. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, como tiene 2 protones, tendrá 2 equivalentes gramo. El hidróxido de sodio, en cambio, tiene un hidroxilo y por tanto un equivalente gramo. En el ácido clorhídrico, al haber un protón, hay un equivalente gramo. Y en el hidróxido de calcio, al existir 2 hidroxilos, habrá 2 equivalentes gramo. Vamos ahora con las sales. En el sulfato de sodio hay 2 cargas del sulfato y una carga del sodio, pero 2 veces, o sea, 2 cargas también. Bueno, pues entonces hay 2 equivalentes gramo. Siguiente, el cloruro de hierro 3. Hay 3 cargas del hierro y 3 por 1 cargas del cloruro. Entonces hay 3 equivalentes gramo del compuesto. En el yoduro de potasio hay una carga por cada ion, por lo tanto hay un equivalente gramo. En el cloruro de hierro 2 hay 2 cargas del hierro y 2 por 1 cargas del cloruro, lo que nos da un resultado de 2 equivalentes gramo para este compuesto. Vamos ahora con el cálculo de equivalentes gramo en reacciones redox o reacciones de transferencia de electrones. Tenemos la reducción del ion nitrato hacia monóxido de nitrógeno, en la cual se involucran 3 electrones, por lo que hay 3 equivalentes gramo de este compuesto. En la siguiente reacción se tiene la reducción del ion hierro 3+ al ion hierro 2+, en la cual se involucra un electrón y por tanto hay un equivalente gramo de este compuesto en el proceso. Veamos ahora unos ejemplos de cálculo de normalidad. Nos piden calcular la normalidad de 1 gramo de hidróxido sódico en 500 mililitros de disolución. El peso molecular del NaOH es de 40 gramos mol y recuerda que la normalidad es igual a los equivalentes gramo dividido entre los litros de disolución. Primero, calculamos cuántos moles tenemos y después los equivalentes. Escribimos 1 gramo de hidróxido sódico por arriba 1 mol y abajo los gramos que pesa 1 mol, 40 según su peso molecular. A continuación,
la equivalencia. Un mol es un equivalente gramo en este compuesto. Se van los gramos y los moles y quedan 0,025 equivalentes gramo. Por tanto, N es igual a 0,025 equivalentes gramo dividido entre 0,5 litros, que son 500 mililitros. Y nos da un resultado de 0,05 normal. Otra forma de expresar la normalidad es con el siguiente cambio. Normalidad es igual a los equivalentes gramo por la molaridad que ya hemos visto. Veamos un ejemplo. Calcula la normalidad de una disolución de ácido sulfúrico 3 molar. Como hemos visto, normalidad igual a equivalentes gramo por molaridad. El ácido sulfúrico con 2 protones tenía 2 equivalentes gramo y la molaridad nos la dice el enunciado, 3 molar. Por lo tanto, 3 por 2 es igual a 6 normal. Y es importante saber que la normalidad es una medida de concentración que se encuentra en desuso, ya que conlleva a equivocaciones. Aunque el ácido sulfúrico tenga 2 equivalentes, se sabe que se desprotona por etapas, generando un equivalente en cada una, que coincide con una pérdida de protón. Por ello, decir que el ácido sulfúrico genera 2 equivalentes es un tanto confuso. Genera 2 equivalentes en el proceso completo, pero si nos fijamos solo en una etapa de desprotonación, genera tan solo un equivalente. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Se calcula como D es igual a la masa m entre el volumen V y se mide en kilogramos dividido entre metro cúbico o gramos partido de litro. Pero, para entenderlo bien, repasaremos los conceptos de masa y volumen. Toda materia tiene una masa, que indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esta masa se mide en kilogramos. Si ponemos en una balanza masas iguales, la balanza está equilibrada. En cambio, si una masa es mayor que la otra, la balanza se entorna hacia el lado donde se sitúa el cuerpo de mayor masa. El volumen es el espacio que ocupa la materia. Un objeto pequeño es poco voluminoso, en cambio uno grande es muy voluminoso. La densidad es por tanto la relación que hay entre masa y volumen, es decir, cuánta masa hay en un determinado volumen de materia. Un objeto poco denso será aquel que tenga poca masa en un volumen grande, por ejemplo, una nube. En cambio, uno muy denso será aquel que consiga tener mucha masa comprimida en un volumen muy pequeño. Por ejemplo, esta bola metálica. La densidad es una propiedad que depende del material. Por lo tanto, objetos diferentes fabricados en el mismo material tendrían la misma densidad. ¿Qué es la pureza? Como bien sabes, la naturaleza no es perfecta y por ello, a pesar de que hablemos de ciertos elementos o compuestos químicos, no podemos dar por hecho que sean 100% puros. De hecho, el agua contiene minerales y la arena o rocas pueden contener agua en ambientes húmedos. Por ejemplo, en una pepita de oro pueden existir, y de hecho es lo más normal, restos de otros elementos, llamados impurezas, lo que hace que el oro no sea puro al 100%. Si por ejemplo
hay un 1% de impurezas, quiere decir que la pepita de oro tiene una pureza del 99%. Por lo tanto, pureza es el porcentaje de un determinado elemento, compuesto o mezcla que es propiamente el elemento mencionado en su totalidad. ¿Qué es el rendimiento? El rendimiento es la relación que existe entre la cantidad obtenida de un producto y la cantidad teórica que se debería de obtener haciendo los correspondientes cálculos estequiométricos. Imagina que realizamos la siguiente reacción química ácido-base. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, para dar sal más agua. Y realizando los cálculos estequiométricos oportunos que veremos a lo largo del curso, calculamos que deberíamos de obtener 100 gramos en unas condiciones ideales. Esto será una cantidad teórica sobre el papel, suponiendo un rendimiento del 100%. Pero amigo, la vida es dura y no todo va a suceder en condiciones ideales. De hecho, cuando realizamos el experimento en el laboratorio, nos damos cuenta de que tan solo hemos obtenido 95 gramos. Esta es la cantidad real obtenida. Ahora aplicaremos la fórmula del rendimiento que se representa por la letra griega eta. Arriba ponemos la cantidad obtenida y debajo la teórica. Como la obtenida siempre es menor, el resultado es siempre menor de 1. Pero el rendimiento generalmente se da en porcentaje, por lo que tras la división, al resultado lo multiplicamos por 100. En nuestro caso, habíamos obtenido 95 gramos en el laboratorio y habíamos calculado 100 gramos teóricamente, suponiendo un rendimiento del 100%. Si lo calculamos, nos da un resultado de un 95%. Lo que quiere decir que hemos perdido un 5% en los procesos de síntesis. Bien, antes de terminar, me gustaría que recuerdes estos puntos que te pueden ser de gran ayuda. 1. El rendimiento nunca debe superar el 100%, debe ser siempre menor, ya que si no, crearíamos materia de la nada. 2. El rendimiento se expresa en un porcentaje la mayor parte de las veces. 3. Para calcular la cantidad teórica siempre se debe de partir del reactivo limitante, que ya hemos visto en un vídeo anterior, a menos que se consuman todos los reactivos de la reacción. ¿Qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante de una reacción química es aquel que limita la cantidad de producto formado. O dicho de otra forma, es aquel reactivo que se agota antes. Imagina que queremos hacer perritos calientes. Supongamos que para cada perrito se necesita una salchicha y un pan. Y en nuestro caso disponemos de 5 salchichas y 4 panes. Aunque haya 5 salchichas, como solamente hay 4 panes, solo podemos hacer 4 perritos. En otras palabras, los panes son el reactivo limitante, ya que una vez usados todos los panes, no podemos hacer más perritos. Y es importante saber que para calcular el rendimiento de una reacción siempre se debe de partir del reactivo limitante. Bueno, esto ha sido solo un ejemplo para entender el concepto de reactivo limitante, pero veremos un caso aplicado a una reacción real en los próximos vídeos. ¿Qué es el reactivo en exceso? El reactivo en exceso será aquel que no se agote por completo a lo largo de una reacción química. Volviendo al ejemplo de los perritos calientes, ¿te acuerdas? Teníamos 5 salchichas
y 4 panes, por lo que solo podíamos hacer 4 perritos completos, ya que sobraba una salchicha. Bueno, pues en este ejemplo, el reactivo en exceso sería la salchicha, ya que cuando la reacción se termina, quedará una salchicha sin utilizar. Espero que te haya sido de ayuda. De todas formas, veremos este concepto aplicándolo a una reacción real en las próximas lecciones. ¿Cómo pasar de moles a gramos? Para pasar de moles a gramos, haremos uso del peso molecular de los compuestos en cuestión y realizaremos los cálculos estequiométricos adecuados. Lo primero es saber que el peso molecular se expresa mediante gramos partido de mol, o sea, los gramos que pesa un mol de una determinada sustancia. Sabiendo todo esto resulta muy sencillo. Vamos con un ejemplo. Imagina que tenemos 3 gramos de hidróxido de sodio, cuyo peso molecular es 40 gramos mol. Bueno, pues partimos siempre del dato que tenemos, 3 gramos de hidróxido sódico, y lo multiplicamos arriba por 1 mol de hidróxido sódico y abajo 40 gramos de hidróxido sódico. Nota que ponemos los gramos debajo para que se cancele y quedarnos con los moles, ya que los 3 gramos es como si estuviera dividido por 1. Los gramos se van con los gramos y nos queda un resultado de 0.075 moles de NaOH, son 3 gramos. ¿Y para pasar de moles a gramos? Bueno, pues lo hacemos a la inversa. Por ejemplo, ¿cuántos gramos son 5 moles de hidróxido sódico? Partimos del dato que nos dan, 5 moles de hidróxido sódico, y lo multiplicamos por el peso molecular. Arriba ponemos los gramos y abajo los moles para que se vayan. Moles se van con moles y nos queda un resultado de 200 gramos de hidróxido sódico, son 5 moles. Ejercicio de cálculos estequiométricos con pureza y densidad. Imagina que hacemos la siguiente reacción química en el laboratorio. Un mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles de ácido nítrico concentrado para dar un mol de nitrato de calcio, otro de CO2 y otro de agua. Y la pregunta que se plantea es: ¿cuántos mililitros de ácido nítrico concentrado al 65% de pureza se deben de añadir a 0,25 gramos de carbonato de calcio para que reaccionen por completo según la reacción que hemos hecho? Y además nos dan los siguientes datos. El peso molecular del carbonato de calcio es de 118,923 gramos por mol y el del ácido nítrico es de 63,05 gramos por mol, y la densidad del ácido nítrico concentrado es de 1,39 gramos por mililitro. Bien, voy a volver a escribir la reacción para tenerla presente en todo momento. Para empezar, siempre partimos de la cantidad de reactivo que nos den, en este caso 0,25 gramos de carbonato, y después iremos añadiendo la información que tenemos. Lo siguiente es relacionar los gramos con moles, y esto se hace con el peso molecular del carbonato. Entonces, un mol de carbonato pesa 118,923 gramos. Los gramos abajo para que se cancelen. El siguiente paso es relacionar los moles de los compuestos en cuestión, el carbonato y el ácido. Esta información la obtenemos de la propia reacción química. Sabemos que por cada mol de carbonato reaccionan 2 moles de ácido nítrico y lo escribimos siempre en el orden que nos ayude a cancelar las unidades. Ahora debemos relacionar los moles de ácido con los gramos, tal y como hicimos antes con el carbonato a través del peso molecular. De esta forma sabemos que un mol de ácido pesa 63,5 gramos. Ahora viene la parte interesante. Se tienen gramos de ácido,
pero este ácido se supone puro al 100%, y realmente en nuestra botella de ácido nítrico concentrado nos dice que es un 65% de ácido, o sea, que tiene una pureza del 65%. Para escribir esto de forma matemática se escribe así: 100 gramos de ácido al 65% son en realidad 65 gramos de ácido puro. De esta forma, los gramos de ácido puro se cancelan y nos quedamos con gramos de ácido al 65%, que es la botella que tenemos en el laboratorio. El último paso es el siguiente. Tenemos en este punto gramos de ácido y el enunciado nos pide cuántos mililitros de ácido. Bueno, pues como hemos visto en otros vídeos del curso, la magnitud que relaciona gramos y mililitros, o sea, masa y volumen, es la densidad. Y como es un dato que se nos da, lo escribimos. 1 mililitro de ácido al 65% son, en realidad, 1,39 gramos del mismo ácido. Como ya sabemos, el primer dato es como si estuviera dividido entre 1, y de esta forma se van cancelando las unidades hasta quedarnos con la unidad de la que se nos pregunta. En nuestro caso, mililitros de ácido al 65%. Si algo no cuadra en este punto es que algo hemos hecho mal y se debería de revisar los pasos anteriores. Gramos se va con gramos, moles de carbonato con moles de carbonato, moles de ácido con moles de ácido, gramos de ácido puro con gramos de ácido puro y finalmente gramos de ácido al 65% con gramos de ácido al 65%. Si realizamos las operaciones nos da un resultado de 0,2934 mililitros de ácido nítrico al 65%, que si te fijas es la unidad que nos pedían y la única que ha quedado sin cancelar. Es importante saber que tanto la pureza como la densidad no siempre van en este orden. Es más, deben de cambiarse según nos convenga en el ejercicio para cancelar lo que nos interese. ¿Cómo calcular los reactivos limitante y en exceso? Muy buenas. Ya hemos visto en vídeos anteriores los conceptos de reactivo limitante y en exceso, a modo de ejemplo. Pero ahora los veremos aplicados a una situación real. Se tienen 45 gramos de hidróxido de sodio y 28 gramos de dióxido de carbono. Si se hacen reaccionar de acuerdo a la siguiente reacción, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál el reactivo en exceso? La reacción que se nos da es la siguiente: hidróxido sódico más CO2 para dar carbonato de sodio más agua. La ajustamos añadiendo un 2 delante de la sosa y procedemos de la siguiente manera. Partimos de los 28 gramos de dióxido y relacionamos los gramos con los moles a través de su peso molecular, que son 44 gramos mol. Moles arriba y gramos abajo. Finalmente, relacionamos los moles de CO2 con los del carbonato final obtenido, de acuerdo a la estequiometría de la reacción. En este caso es 1 a 1, lo que nos arroja un resultado de 0,636 moles de carbonato. Es decir, con 28 gramos de CO2 somos capaces de formar 0,636 moles de carbonato. Ahora vamos con el otro compuesto. Tenemos 45 gramos de hidróxido sódico. Lo relacionamos con los moles a través de su peso molecular, que son 40 gramos mol, con gramos abajo y moles arriba. Y a continuación, los moles de sosa con los de carbonato, según la reacción química, o sea, 2 de sosa y 1 de carbonato. Haciendo los cálculos, obtenemos un resultado de 0,563 moles de carbonato. O sea, que con 28 gramos de CO2 se obtenían 0,636 moles de carbonato, pero con los 45 gramos de sosa solamente obtenemos 0,563 moles.
Esto nos indica que la sosa cáustica o hidróxido de sodio formará menos carbonato, por lo que se agota antes, con lo cual es el reactivo limitante y por consiguiente el CO2 es el reactivo en exceso, que sobrará una vez terminada la reacción.